Salmo capítulo 18, fíjate lo que dice versículo 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El domingo pasado yo te hablé acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Dijimos que somos libres, pero no para hacer nuestra voluntad. Somos libres para obedecer, para amar y para servir al Señor. Somos libres, pero dependemos, libres pero dependientes totalmente de Dios. Y en este salmo, el Salmo capítulo 18, los primeros 2 versículos, vemos varias características de Dios para con nosotros, en las cuales nosotros debemos depender, o por lo cual nosotros dependemos de Dios. Fíjate, dice ahí el Salmo, versos 1 y 2, que Él es, fíjate cuántas cosas menciona, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo, Él es nuestro libertador. ¿A cuántos vino a libertarlos el Señor? A ver, levanten la mano, amén. Él es nuestro escudo, dice allí. Él es la fuerza de nuestra salvación. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú no puedes vivir la vida cristiana por ti mismo. Necesitas el poder y la fuerza del Espíritu Santo en tu vida para vivir la vida cristiana. Y dice que Él es también nuestro alto refugio. Cada una de estas características, hermano, que te acabo de mencionar, nos llevan a depender de Dios. Hay muchas cosas en nuestra vida que se pueden salir de control, pero confiamos y dependemos en un Dios que dice el Salmo 18, que por cierto es un salmo que escribió David. Dice que confiamos en un Dios que es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro escudo, etcétera. Ahora, yo te quiero hablar esta mañana de dependencia. Fíjate, la semana pasada te hablé de libertad. El título de la predicación era Libres. El título de esta predicación es Dependientes. O sea, la predicación de esta mañana es continuación del domingo pasado, ¿no? Entonces, si no has oído la predicación del domingo pasado porque no viniste o faltaste o lo que sea, escúchala, está ahí en YouTube, ¿no? Entonces, yo te quiero decir esta mañana qué significa dependencia o la definición de dependencia. Una definición sencilla, ¿verdad? La definición de dependencia es o tiene que ver con necesitar de algo o de alguien para poder funcionar o existir en la vida. Y déjame te digo que hay 3 áreas en las que podemos depender de alguien o de algo. Hay 3 áreas importantes. Fíjate, número 1, en lo físico. Por ejemplo, un bebé depende completamente de sus padres para sobrevivir. Si tienes un bebé, has experimentado que depende totalmente de ti, ¿no? De que lo alimentes, lo cobijes, le cambies el pañal, le cheques la temperatura, ¿verdad? Lo veas durante la noche, durante el día. O sea, el bebé depende completamente, totalmente de sus padres para sobrevivir físicamente. O te pongo otro ejemplo, personas grandes o enfermas que dependen de otras personas, de un enfermero, de una enfermera o de un familiar que los esté ayudando porque ya son personas de edad o son personas enfermas que dependen de otra persona, ¿no? O un enfermo, escucha, que depende de un medicamento, por ejemplo, un diabético que depende de la insulina, por ejemplo. Eso sería físicamente hablando. Allí hay más ejemplos sobre eso, ¿verdad? Hay muchos ejemplos sobre cómo podemos depender de alguien o de algo en lo físico. Ahora, fíjate, número 2, podemos también depender de alguien o de algo en lo emocional. Y aquí, hermano, yo quiero decirte que todos dependemos de alguien que esté a nuestro lado, porque no somos islas. Nadie puede estar solo
eternamente. Nadie dice, yo no necesito de nadie. Yo me voy a encerrar en mi casa o me voy a ir allá arriba al cerro a una cueva y no voy a tener relación con personas, no voy a tener relación con gente porque yo no necesito a la gente. Yo solo me basto a mí mismo. Alguien puede pensar así, pero no es posible, porque Dios nos hizo dependientes los unos de los otros. Tú necesitas de alguien que esté a tu lado, y no estoy hablando necesariamente de un esposo o una esposa, ¿verdad? Pero estoy hablando de padres, de hermanos, de familia que esté contigo. No sé cuántos vieron, por ejemplo, la película del náufrago, que se estaba volviendo loquito, ¿verdad? Porque estaba solo y terminó hablando con su balón. ¿No? El balón era Mr. Henry o no sé, Mr. Wilson o algo así, ¿no? Porque necesitaba hablar con alguien y lo único que tenía para hablar era con su balón y se peleaba con el balón, ¿no? Se peleaba y se contentaba con el balón. Entonces, escúchame, Dios nos hizo de esa manera. Nosotros dependemos de la gente, dependemos de las personas en el buen sentido de la palabra. No es de que, hermano, si él se va, ella se va, me muero. No estoy hablando de ese tipo de dependencia. Estoy hablando del tipo de dependencia de que necesitas a alguien a tu lado que te anime, que te apoye, que te dé palmadas en la espalda y te diga, vas bien, ¿verdad? Y cómo amaneciste, cómo estás, dormiste, cómo te sientes. Dependemos. Esta dependencia en las personas, como yo te digo, puede ser positiva o negativa según las circunstancias. Por ejemplo, si los padres no dan amor y afirmación en la niñez a un niño pequeño, a su hijo o a su hija, en la adolescencia puede convertirse en un problema. Qué bueno que corrijas, qué bueno que llames la atención, pero también los niños necesitan amor y afirmación. Hijo, hija, vales mucho para mí. Qué bueno, estoy orgulloso de ti por lo que has logrado, ¿no? O por lo que has hecho en la vida, o me siento bien contigo, ¿verdad? Estás bonita, estás guapo, ¿verdad? Tú vas a ser un hombre de éxito, tú vas a ser una mujer emprendedora, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el niño necesita afirmación, el niño necesita amor, y si no se recibe en la niñez, en la adolescencia se puede convertir en un problema. Y por eso ves ahora tú tantos jóvenes que dependen de likes en el TikTok o en el Facebook. Ya no, porque los jóvenes ya no ven Facebook. El Facebook lo vemos los puros viejitos, ¿verdad? Pero los jóvenes ven TikTok, ven Instagram. Y en el Instagram o en el TikTok o en todas esas redes, ellos necesitan likes. Y entre más likes se sienten mejor. Necesitan esa cosa para sentirse bien, porque no tuvieron un padre o una madre que les dio afirmación. Su afirmación está en los likes. O su afirmación está en un novio o en una novia desde los 10, 11 o 12 años. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá, nunca le dijeron, hija, hijo, te amamos, te queremos, tú vales mucho para nosotros. Entonces la muchacha o el muchacho adolescente de 11, 12, 13 años va y lo busca en otro joven o en otra muchacha, ¿verdad? Va y lo busca en un novio, va y lo busca en una novia. Y el problema de eso, hermano, es que se depende tanto de esa relación que puede volverse tóxica. Y entonces aparecen celos, manipulación, obsesión, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está la raíz? En un padre, en una madre que no dieron amor y afirmación en la niñez. Número 3, dependemos también, hermano, la otra área, ¿verdad? En lo económico y en lo material. Todos somos dependientes, en el buen sentido de la palabra, de recursos para suplir necesidades básicas como vestido y alimento. Lo queramos o no, lo aceptemos o no, nos guste o no, dependemos del dinero. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Yo sé que alguien puede decir, no, hermano, dependemos de Dios. Sí, está bien, estoy de acuerdo totalmente, ¿verdad? Pero pues Dios, o sea, no te manda la carnicería y el pan y las tortillas del cielo, ¿verdad? ¿A cuántos les caen del cielo tortillas, carne, el pago de la luz ya pagado? Y Dios, qué bueno eres, ¿verdad? Gracias por pagarme la luz, el teléfono.
O sea, no, tú necesitas trabajar. Y ahí en tu trabajo Dios te provee para pagar la luz, el teléfono. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Está bien? Dios es el que llena tu alacena, sí, amén. Dios es el que hace que tu dinero te luzca. Los 100 pesos que ganas te lucen como si ganaras 1000. Eso lo hace Dios, pero tú tienes que trabajar. Nadie se quede en su casa rascándose la barriga, ¿verdad? Diciendo, pues que Dios me supla, ¿no? No, Señor, salga y trabaje, échele ganas, ¿verdad? De sol a sol, esfuércese, sude. Y en medio de ese trabajo, Dios va a suplir y va a proveer y va a aumentar. Yo les he contado el caso de una hermana que no tenía gas y oraba, ¿no? O sea, porque no tenía dinero. Y entonces oraba y decía, Señor, que me alcance el gas, ¿verdad? Y prendía en el nombre de Jesús y prendía la hornilla y se prendía el fuego. Y el gas ya tenía como 6 meses, el tanque de 30 litros, ¿no? Ya se había acabado hace como 6 meses. Cuando le llegaron recursos, estoy exagerando, no eran tantos meses, ¿verdad? Pero yo le echo crema a los tacos para que se oiga así impactante, ¿no? Y cuando le llegaron los recursos, dijo, por fin llegó el recurso para el gas. Y entonces dijo, en el nombre de Jesús, y prendió la hornilla y ya no se prendió, porque Dios dijo, no, ya tienes recursos. Se acabó el maná. Se acabó el maná porque ya conquistaste la tierra, ¿verdad? Pero dependemos de lo económico y de lo material. Los jóvenes se vuelven independientes de los padres cuando trabajan. Y qué bueno que se vuelvan independientes, ¿verdad? Hijo, ya por favor, vuélvete independiente. Ya estás grandecito, hijito, ya tienes 50 años. Ya vuélvete independiente, por favor, ¿verdad? Pero no, los jóvenes que a qué edad más o menos, 24, 25 que terminan la carrera, ¿no? 25, 26. O vamos a suponer que un joven no quiso estudiar, pero empieza a trabajar, está bien, pero ya empezó a trabajar y ya se hizo independiente. Ahora, eso es peligroso en algunas ocasiones, porque podemos sentirnos o volvernos tan, entre comillas, independientes económicamente, que eso puede llevarnos a la avaricia o al amor al dinero. Porque yo soy independiente, yo gano mi propio dinero. Para eso estudié, para eso me quemé las pestañas, por eso soy tan inteligente y tan bueno en lo que hago y yo no necesito de nadie, ¿verdad? Y este es mi dinero y a mí nadie me va a quitar mi dinero. No, espérate. O sea, sí está bien, qué bueno que ya te volviste independiente y que trabajas y Dios te bendice, pero no es tuyo. Vuelvo a decir lo que dijimos en la ofrenda, ¿verdad? Tú eres solamente administrador de lo que Dios te ha dado. Y sí, Dios te dio inteligencia y Dios te dio sabiduría para hacer tus negocios y qué bueno que te va bien, pero no puedes amar al dinero, no puedes ser avaro, tacaño. Tú y yo dependemos de Dios en cada una de estas 3 áreas, en lo físico, en lo emocional y en lo económico y lo material. Dependemos de Dios, hermano. Te guste o no, lo quieras o no, dependemos de Dios. El problema es que a ti y a mí no nos gusta depender de nadie. A ti y a mí, en nuestro corazón rebelde, nos gusta la independencia y sentimos que al depender de otros somos inútiles. Pero espiritualmente hablando, déjame te digo algo, siempre seremos inútiles, entre comillas, espiritualmente hablando, porque siempre vamos a depender de Dios. Siempre vamos a depender de Dios. Las ovejas, te estoy hablando de ovejas físicamente, ¿verdad? De ovejitas en el campo, dependen totalmente del pastor. Son torpes, son ciegas, miopes y son necias, tercas, duras de cabeza, ¿verdad? Igualito que nosotros, hermano. Y las ovejas dependen del pastor, dependen que el pastor las esté limpiando, depende que el pastor las lleve a pastos, las regrese al redil, las lleve a aguas de reposo. Las ovejas dependen totalmente, completamente del pastor. Tú y yo dependemos de nuestro pastor. Tú y yo dependemos del Señor. Dice Isaías, ve conmigo por favor, Isaías capítulo 40. Vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 31. Fíjate cómo empieza preguntando Isaías. Dice, ¿no has sabido, no has oído? Esas 2 palabras es algo así como ¿no te has enterado?
¿No te has dado cuenta? Es lo que está tratando de decir Isaías, ¿verdad? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno no es Buda, el Dios eterno no es Krishna, el Dios eterno no es Mahoma, el Dios eterno no es una virgen, no es un santo. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Fíjate cómo sigue diciendo, no desfallece, ese Dios eterno, ese Dios poderoso, no desfallece, no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, otra palabra podría ser ahí, los que confían en Jehová o los que dependen de Jehová, tendrán nuevas fuerzas, aunque ya no estén tan jóvenes, aunque ya no estén tan firmes y tan fuertes, ¿verdad? Dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escucha, hermano, dice ahí la palabra en Isaías capítulo 40, Dios no desfallece, Dios no se cansa, Él es totalmente sabio, omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Y por eso Él puede, dice la cita, dar fuerzas a quien está cansado, multiplicar las fuerzas a quien no las tiene. Fíjate, dice que los jóvenes pueden fatigarse y cansarse, flaquear y caer. Bueno, eso en el tiempo de Isaías, porque en nuestro tiempo, el día de hoy, los jóvenes ya nacen cansados desde que nacen, ¿verdad? O sea, ya están cansados desde que tienen un día de edad, ¿no? Pero dice ahí Isaías, los jóvenes pueden fatigarse, pueden cansarse, pueden flaquear, pueden caer, pero sin importar la edad, escucha, puedes tener 15 años o puedes tener 60 o 80 o 100. Los que esperan, los que confían, los que dependen de Dios pueden llegar a tener nuevas fuerzas en medio de cualquier situación. Pueden, fíjate lo que dice, levantar alas como águilas. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque te levantas por encima de la tormenta. ¿Sabes tú que las águilas son las aves que más alto pueden volar? Puede haber una tormenta, nubes negras, rayos, granizo cayendo y las águilas pueden surcar las nubes, subir por encima de las nubes y ver la tormenta desde otra perspectiva. Cuando tú y yo dependemos de Dios, Dios nos puede levantar y elevar a sus alturas para ver el problema desde otra perspectiva. Porque es muy distinto, hermano, ver la tormenta desde abajo, nubes negras, rayos, granizo y viento, que ver la tormenta desde arriba. Porque arriba las nubes negras están abajo, pero ahí está el sol brillando y ahí está el cielo azul. Y tú sabes y dices, esta tormenta va a llegar a un fin. Esta tormenta no va a durar para siempre. Los que no confían en Jehová, los que no esperan en Dios, los que no dependen del Señor, nunca pueden ver la tormenta por encima. Siempre ven la tormenta por debajo y dicen, ¿cuándo va a acabar, verdad? Esto no tiene fin, es mi muerte, esto es mi sepulcro, este es mi fin, se acabó todo. Pero los que esperan en Jehová, los que dependen de Dios, dice, el Señor les da alas como águilas y pueden subir por encima y ver el problema, ver la circunstancia desde otra perspectiva. Pueden correr, dice ahí la cita, pueden correr y caminar por la vida, escucha, sin cansarse y sin fatigarse. ¿Cuántos antes de conocer al Señor decían, ya estoy cansado de esta vida? Ya no quiero más esta vida, ¿no? Pero escúchame, pero cuando venimos al Señor, podemos correr y caminar por la vida sin cansarnos ni fatigarnos. No estoy diciendo que nunca vamos a tener problemas, podemos seguir teniendo los mismos problemas, pero el Señor es el que nos da fuerza
valentía, poder, autoridad, fe para pasar por encima de cualquier circunstancia. Déjame te digo algo esta mañana. Jesús nos puso el ejemplo de dependencia. En su condición de ser humano, Él no era independiente. Jesús nunca fue independiente. En Juan capítulo 5 verso 19 dice que Él no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Juan capítulo 5 19. Y luego en Juan capítulo 8 verso 26 dice que solamente hablaba las cosas que oía de su Padre. Y ahí mismo en el capítulo 8, pero ya no en el verso 26, sino ahora en el verso 38, agrega que solamente hablaba lo que había visto cerca del Padre. O sea, Jesús no se autogobernaba solo. Jesús no hacía las cosas independientes. ¿Qué dice el Padre? No me importa, yo voy a ir a Jerusalén. ¿Qué dice el Padre? No lo sé, yo voy a ir a sanar a Lázaro. ¿Qué dice el Padre? Pues no tengo la menor idea, pero yo voy a ir a comer a la casa de Zaqueo. No. La Biblia dice que él oraba todas las noches. Se metía en la presencia de Dios. Y yo estoy convencido que ahí el Padre le decía: mañana Zaqueo va a estar trepado en el árbol. Tú vas a pasar por debajo, lo vas a ver y le vas a decir: Zaqueo, bájate porque voy a ir a comer a tu casa. Y yo ya he preparado el corazón de Zaqueo para que te reciba, para que se arrepienta y para que devuelva todo el dinero que se robó. Jesús dependía, actuaba, hablaba por lo que escuchaba y veía hacer al Padre. No era independiente. Jesús era totalmente dependiente de las órdenes del Padre. Sus acciones no eran independientes ni contrarias a la voluntad del Padre. Por eso, la última noche antes de ser entregado, pide dirección. Señor, yo quisiera el plan B, pero si no hay plan B, no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Escucha, y Dios se quedó callado. Y ese quedarse callado era: no hay plan B, no hay plan C, no hay plan D, hay puro plan A. Es la cruz y no hay otro camino. Y cuando Jesús lo entendió, la tercera vez que oró, dijo: está bien, Señor, yo voy a la cruz. Hebreos, ve conmigo ahí por favor, capítulo 5. Y fíjate lo que dice el versículo 8 y 9. Está hablando de Jesús y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, fíjate en esa palabra, es importante, aprendió la obediencia. Y habiendo sido, otra palabra importante, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Escúchame, hermano, a causa de la dependencia, Jesús aprendió y fue perfeccionado en obediencia. Tú y yo necesitamos aprender y ser perfeccionados en obediencia, porque dependencia trae como resultado obediencia. ¿Por qué, hermano? Porque dejamos de hacer nuestra voluntad para hacer su voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieras. Espiritualmente hablando, depender en Dios significa confiar en su poder, en su amor, en su sabiduría, en su provisión, porque creemos que Él es todopoderoso, omnisciente y omnisapiente. Depender en Dios nos lleva a desarrollar 4 actitudes correctas que te voy a dar el día de hoy. Ya se acabó mi introducción, ahora sí viene la predicación de 2 horas. Esa actitud me gusta, hermano, ¿verdad? No, te las voy a decir rápido. 4 actitudes correctas. Fíjate. Número 1, reconocemos que Dios tiene el control. Cuando dependemos de Dios, lo primero que viene a nuestra vida, la primera actitud correcta es que reconocemos que Dios tiene el control. Salmo capítulo 24 versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Escucha, Dios es creador del universo y tiene el control de todas las cosas. ¿De cuántas cosas, hermano? De todas. Él está sentado en su trono. Él tiene control del mundo entero, pero también tiene control de nuestra vida.
aunque cueste creer, ¿verdad? Nada escapa fuera de su voluntad. Nosotros podemos perder el control de las circunstancias, pero dependemos de Dios para entender que en medio de todo, Dios está en control. Tú y yo dependemos en Dios para entender que en medio de todas esas circunstancias difíciles, llámese enfermedad, llámese crisis financiera, económica, matrimonial, familiar, como sea, dependemos de Dios en medio de esa situación. Y creemos por esa dependencia, hermano, que Dios tiene el control de lo que nos está pasando. Número 2, depender de Dios nos lleva a buscar su dirección. Ve conmigo, por favor, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíjate la palabra con que empieza, dice fíate. Esa palabra la podemos cambiar a confía o también depende de Jehová de todo tu corazón. Escucha lo que viene a continuación, hermano. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él, ¿verdad? No dice ahí a Él, pero yo digo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escúchame, hermano. Si confiamos y dependemos en Dios, buscaremos hacer su voluntad. No debemos confiar en nuestro instinto. No debemos confiar en nuestra sabiduría. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la Biblia dice que tu corazón y mi corazón son engañosos. Hermano, me dejé llevar por el instinto y dije que sí y compramos la camioneta sin tener dinero. Eso es fe. No, eso es absurdo. Eso es necedad. Eso es tontería. No dependas de tus emociones, no dependas de tu instinto, no dependas de tu sabiduría, depende de Dios, porque Dios realmente sabe lo que te conviene. Yo no sé lo que me conviene y tú no sabes lo que te conviene a ti, pero Dios sí sabe lo que nos conviene. Si confío en Él, entonces pongo mis caminos delante de Él, dice, y Él endereza mi camino. Cuando dependo en Dios, busco dirección a través de varias cosas. Fíjate, cuando dependo en Dios, busco dirección, número 1, y es muy importante, a través de la oración. Cuando dependo en Dios, busco dirección a través de su palabra. Cuando dependo en Dios, busco dirección a través de el ayuno. Y último, busco dirección a través de líderes o gente sabia. Pero escúchame, pero ese es el número 4. Primero ya oré, ya leí la palabra y ya ayuné. Y luego a lo mejor ya ni necesito ir con el líder, porque ya Dios me contestó. Si no has orado, si no has leído la palabra, si no has ayunado, no tomes decisiones, no te muevas, no hagas nada hasta que no hayas orado, hasta que no hayas ayunado y hasta que no hayas leído la Biblia. Y si todavía con esas 3 no te alcanza, pues ven y pregunta. Pero escúchame, hermano, depender en Dios nos lleva a preguntarle a Dios. Nos metemos en problemas cuando somos sabios en nuestra propia opinión y no tomamos consejo de nadie, porque a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Yo tomo mis decisiones solito, ¿no? Pues está bien, nada más después no llores. Está bien, tómalas tú solo, nada más después no chilles. Nada más después no le eches la culpa a Dios. ¿Por qué a mí, Dios? Y Dios te dice, pues porque nunca me preguntaste. Si me hubieras preguntado, no te hubiera salido la cosa como te salió, ¿verdad? No se te hubiera quemado el pastel. Se te quemó porque no seguiste las instrucciones. Yo te hubiera dado las instrucciones. Estoy lanzando parábolas, ¿verdad? Para ver quién me agarra el rollo, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, hermano, escúchame, aun cuando no la entienda, eso requiere de humildad y de obediencia. No entiendo, Señor. No entiendo por qué me dices que no. Yo quiero que me digas que sí. No entiendo por qué me dices que no, pero está bien, Señor. No te entiendo, pero voy a ser humilde y voy a ser obediente para aprender que tu no es no y no lo voy a hacer. Número 3,
Depender de Dios nos lleva a confiar en sus promesas. ¿Por qué? Porque depender en Dios, hermano, desarrolla fe para creerle a Él, para creer que a pesar de todo y por encima de todo, Dios va a cumplir sus promesas. Yo creo que Dios puede hacer lo imposible, que aún por encima de lo que estoy viendo humanamente, Dios va a obrar. Por ejemplo, económicamente, creo que Dios va a proveer para cada una de mis necesidades. Así como Dios proveyó el maná en el desierto, así como en el desierto sus vestidos no se envejecieron, de la misma manera Dios va a proveer para mí. Porque no es por lo que gano o no es lo que recibo cada semana, cada quincena o cada mes, es lo que Dios me multiplica y lo que Dios me da. Emocionalmente, sé que Dios está conmigo, sé que Dios no me abandona, sé que Dios no me deja. Escucha, la gente me puede rechazar, pero Dios me acepta y me ama tal como soy. A José no lo querían, sus hermanos lo vendieron, lo odiaban, lo aborrecían. Escúchame, no lo querían vender como esclavo, lo querían matar. La idea era matarlo. Pero uno de los hermanos interviene, no recuerdo si es Rubén el mayor o es Judá, no recuerdo quién de los dos, ¿verdad? Pero intercede y dice, no lo matemos, mejor vendámoslo, sacamos más provecho, ¿no? Ahí vienen unos ismaelitas, mejor hay que venderlos a ellos. Pero se lo querían echar, hermano. Pero José sabía que Dios lo aceptaba y Dios lo amaba. Y físicamente hablando, mis fuerzas están en Dios. Él es mi fortaleza. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la tribulación, Dios me fortalece y me sostiene físicamente. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice que echemos. Fíjate, esa palabra es muy interesante porque es algo como tirar, lanzar, en el sentido de arrojar un costal. Dice echemos, tiremos, lancemos, avienta tu costal, dice ahí, toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de mí. Yo dependo de Él y Él me cuida, me protege económicamente, físicamente, espiritualmente, materialmente. Y número 4, depender de Dios nos lleva a ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, un verso muy conocido, dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Escucha, no podemos ser agradecidos si no entendemos que dependemos de Dios. Si nos creemos independientes, hermano, pensamos que merecemos lo que tenemos porque somos inteligentes, sabios y poderosos. Pero cuando viene lo malo y nos creemos independientes, nos volvemos las víctimas y preguntamos por qué a nosotros y pensamos que no merecemos lo que estamos pasando y nos amargamos y nos deprimimos. Cuando sabemos que nuestra dependencia viene de Dios, entonces podemos darle gracias a Dios en todo, sin importar si es bueno o es malo. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque la dependencia de Job no estaba ni en sus hijos, ni en su ganado, ni en sus riquezas, ni en su salud. La dependencia de Job era Dios. Y por eso cuando todo le fue quitado, Job dijo: Jehová dio, pero Jehová también quitó, y su nombre debe ser bendecido durante todo el tiempo. Yo voy a concluir con esta cita. Ve conmigo ahí, por favor. Isaías, capítulo 26. Y fíjate el versículo 4. Confía, otra palabra ahí también es depende. Confía o depende en el Señor para siempre. Porque en el Señor Jehová está la fuerza eterna. Otras versiones dicen: Él es la roca eterna. Confía, depende en el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque Él es la fuerza eterna
de tu vida. Necesitamos renunciar a nuestra independencia en lo físico, en lo emocional, en lo económico y en lo material. Aprender a depender en Dios para reconocer que Dios tiene el control de todo, número 1. Número 2, buscar su dirección. Número 3, confiar en sus promesas. Y número 4, ser agradecidos. No podemos vivir la vida independientes de Dios. Necesitamos vivir dependiendo del Señor. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Sus misericordias se renuevan día con día. ¿Sabes por qué, hermano? Porque día con día dependemos de Él. ¿Por qué circunstancia estás pasando? ¿Por qué situación estás pasando que necesitas decirle al Señor: Señor, esto ya se salió de control? Esto yo ya no lo puedo manejar. Esto está fuera de mis capacidades. Dependo de ti, Señor. ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana y podemos orar al Señor? Puedes levantar ahí tus manos y decirle al Señor: Padre, no entiendo esta situación, no entiendo la tormenta, no entiendo las circunstancias, pero esta mañana levanto mis manos para declarar, para decir que dependo de ti, Señor. Me rindo ante esta circunstancia, me rindo ante esta situación, porque yo no la puedo resolver. Humanamente me rindo. Humanamente no puedo hacer nada. Ya hice tal vez todo lo que estaba a mi alcance. Ya dije todo lo que estaba a mi alcance. Ya fui a todos los lugares que estaban a mi alcance. Nada de eso ha funcionado probablemente. Señor, me rindo humanamente y ahora levanto mis manos y te digo: Padre, dependo de ti, Señor. Dependo de ti en lo económico, dependo de ti en lo físico, dependo de ti en lo emocional, dependo de ti en lo material, Señor. Y Padre, esta mañana te pido, Señor, hazte tu cargo en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios eterno que da fuerza al cansado, que pone alas como de águila en mi vida para que yo me pueda levantar y ver desde otra perspectiva. Padre, aquí estoy, Señor. Mi dependencia está en ti, mi fortaleza eres tú, la roca de mi vida eres tú, mi escudo, mi alto refugio, Señor, mi libertador. Probablemente no tengo influencias políticas, probablemente no tengo influencias médicas, probablemente no tengo influencias legales, pero tengo la mayor influencia que eres tú, Señor. Me rindo delante de tu presencia, Señor, esta mañana. Arrojo delante de ti mi costal. Echo delante de ti todas mis cargas. Esta carga que me agobia, esta situación que me sobrepasa, la echo a tus pies, la pongo delante de ti. Y te digo, Señor, dependo de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tu autoridad, de tu señorío. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora levanta tus manos ahí donde estás y dile: yo soy libre esta mañana de todo nerviosismo, de toda intranquilidad, de todo temor, de todo miedo, de toda inseguridad, de toda situación. En el nombre de Cristo Jesús, yo soy libre esta mañana, porque Dios va a hacer algo. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero estoy seguro, convencido, tengo fe para creer que Dios va a hacer algo en medio de esta situación en mi vida. En el nombre de Jesús.